Muy buenas a todas las personas que me estáis escuchando al otro lado de la pantalla. Antes que nada querría decir que con un título como El arte y el otro animal me va a ser muy complicado decir todo lo que querría sobre un asunto tan extenso. Así que antes que abarcar mucho, prefiero centrarme en un par de ideas y hacer un resumen de todo este tema tan rico. Así que primero querría hablar sobre esa idea del otro animal y de lo que es ese otro, y sobre todo porque el animal es de los mayores otros que nos podemos encontrar. Me gustaría tomar dos hitos literarios, como son El nuevo Prometeo, Frankenstein, de Mary Shelley, de 1818, y La Metamorfosis de Frank Kafka, de 1915. A primera vista parecen dos obras bastante distantes y dispares, pero creo que en estos dos relatos encontramos la mayor expresión o los rasgos que verdaderamente definen nuestra relación con los animales. La falta de empatía, la diferencia como una barrera infranqueable, el miedo y el odio como respuesta a aquello que no es como nosotros. Mm, es verdad que al principio de estos dos relatos pensamos que el monstruo real es el protagonista de ambas obras. Pero realmente el monstruo real es la actitud que nos hace ver en lo feo y lo distinto, lo malvado o lo inferior. Los monstruos, creo yo, que al final hablan más de los que los calificamos como tales que de esos monstruos, que de ellos mismos. Por una parte, la alienación de Gregorio Samsa en la metamorfosis es una de las claves que lo lleva a esa transformación, que es una transformación metafórica, y por supuesto que se elija el insecto no es una casualidad, pues si lo pensamos, el insecto es el animal más deshumanizado eh, y la mayor deshumanización y que colabora en ese proceso de pérdida de identidad de Gregorio es sin duda la de la propia familia, que siendo humanos se acaban deshaciendo y separando de su hijo y hermano, que muere solo, aislado y olvidado en el olvido. También quería destacar en Frankenstein esa idea tan visionaria y que creo que es un tema también muy actual, que es nuestra responsabilidad ética en cuanto a la alteración de la naturaleza. Hoy día ya definir lo natural es muy complicado por esto mismo, así que creo que Shelley tuvo ahí ya un punto muy visionario. Eh, no me quiero tampoco extender mucho más por el tiempo, pero esa heterogeneidad y la discriminación sufrida por el artificio de Frankenstein, recordemos que es un monstruo, pero es un monstruo generado por nosotros, y también que Frankenstein no se llamaba así, ese es el nombre de Víctor Frankenstein, su padre o lo que fue el creador. Eh, ese anonimato de Frankenstein, de ese demonio, como se le llama en la novela original, eh, es muy interesante porque se vincula con el caso de la mayoría de animales de consumo, o la mayoría de animales que son anónimos, no tienen nombre, carecen de él. Entonces, esta discriminación y esta heterogeneidad del ensamble del cuerpo de este monstruo, junto con esa violencia hacia la alteridad animal tan reiterada en la zoopoética de Kafka, creo que nos llevan directamente al tema en cuestión, que es eh, nuestra relación con los animales. Y, por supuesto, el papel que tiene el arte en todo esto, porque creo que en el arte es donde mejor podemos entender tanto el vínculo originario que nos hace interdependientes, animales no humanos y humanos, como esos muros, esa tradición dualista que nos ha impedido acercarnos a los animales de otra forma. Así que si echamos la vista atrás, voy a poner ya una presentación, una parte de una presentación. Si echamos la vista atrás, constantemente creo que en la historia nos encontramos la dualidad cuerpo-alma, hombre-mujer, razón-emoción.
la lista es interminable en cuanto a dualidad. Y creo que en el arte siempre vamos a poder ver todo este tipo de ideas, ¿no? El reflejo de esta mentalidad. Eh, por supuesto, hablando en un contexto occidental de dualismo metafísico. Así que la paradoja está en que aunque los animales prácticamente podemos considerarlos como el primer motivo de las pinturas rupestres, o sea, del primer motivo del ser humano, mm, y en muchas culturas antiguas y que hoy día también podemos comprobar, siguen siendo vigentes. Eh, lo animal se relaciona con lo divino, con los dioses. Eh, en contraposición, lo que nos encontramos es que la humanidad a lo largo de la historia se ha, se ha dedicado a cosificar y negar la subjetividad pues, de los animales. Eh, para mí el culmen que querría señalar es el buey desollado de Rembrandt de 1655 y en contraposición, casi 100 años más tarde, un artista muy singular que no sigue tanto esta visión dualista, cosificadora, que deja al animal como un acompañante o una sombra o un secundario como mucho, vamos, eso ya es demasiado. Eh, Está William Hogarth, otro visionario de su época, que en The Four Stages of Cruelty, la primera etapa, eh, lo que hace es vincularnos la falta de empatía, el maltrato hacia los animales, con la destrucción, con la deshumanización del ser humano. Y esto mismo, además, es que eran grabados a bajo coste, que eran para que se difundiesen por el pueblo. O sea que realmente es algo muy revolucionario para la época de la que estamos hablando. Solo con 100 años de diferencia vemos un gran cambio. Tengo que dar pasos agigantados porque el tiempo es el que hay, así que me quiero ir al siglo que nos interesa, que es el siglo XX, y las vanguardias, que es ese último intento de captar la verdad del arte. Encontramos pocos ejemplos de lo animal, creo que no es un motivo que se trate excesivamente, que se tenga en el punto de mira, pero podemos, por ejemplo, pues, señalar ese perrito de bala, ¿no? El futurismo, que yo creo que el interés va más por el movimiento, el dinamismo que generan estas máquinas biológicas, que serían los animales, y más alejado ya de lo que es ese simbolismo mm, que deja a los animales como meras cáscaras para meter toda la esencia humana o todas las cualidades humanas que queramos, véanse las fábulas o los grabados de Goya, ¿no? Como los caprichos. Nos encontramos con Franz Marc, perdón, eh, que nos muestra un mundo animal armonioso, vigoroso, libre, ¿no? Que parece retomar ese vínculo animal-espiritualidad y que me parece bastante interesante para el momento, ¿no? Principios del siglo XX que nos encontramos. Es un caso bastante aparte. Eh, Hay que señalar también otra figura que va por su lado, aunque esté dentro del Fluxus, que sería Joseph Beuys, que yo creo que es de los primeros artistas en tener una conciencia medioambiental real. Eh, Quería destacar la obra de America, I Like America and America Likes Me, que es en la que vive con un coyote en una galería durante 3 días. Y, y sin duda este coyote es el otro animal del que estoy hablando, que Boyce en esa performance lo que intenta es comprenderlo y así aprender a cohabitar con él, con ese que no es como él. Es la representación, el coyote, de esa América previa a la colonización. Y Boyce lo que quiere es traspasar esas dualidades, ¿no? Ir un poco más allá. Intentar retomar, ¿no? Reconectar con lados que creemos que no forman parte del humano, pero seguramente está claro que sí. Así que bueno, entre los 60 y los 70 surge una sensibilidad bioética y nuevas actitudes medioambientales, como el land art. Destaquemos, por ejemplo, a Richard Long, Robert Smithson, Walter de María, Andy Goldsworthy, que ya es un poco más.
aunque estos son los primeros pasos del ecofeminismo, que es el movimiento que me interesa tratar, muchas de las obras de estos autores hoy día son cuestionables por su impacto y su relación con el medio, puesto que lo que vemos es más que un acercamiento, una instrumentalización de la naturaleza. Querría destacar dentro de estos pioneros a Nancy Holt, que es una gran pionera que se suele recordar como la mujer de Robert Smithson, y que aunque su obra más importante o que todo el mundo suele conocer es la de St. Anne's en el desierto de Utah, Sky Mount es la obra que menos parece una obra de arte, que por eso me parece más potente, y que lo que ella hace no es instrumentalizar, sino que lo que hace es tomar un vertedero de las afueras de Nueva York y renaturalizarlo. Y es que el rewilding es algo también muy actual hoy día que se está tratando mucho. Pues ella ya en los finales de los 80 empieza este proyecto y, y lo que vemos pues es la obra. Es un hábitat que ella genera con su estanque, su lago, montículos de tierra cubiertos de vegetación. Debajo está lo que es el vertedero y este hábitat sirve como espacio para 250 especies de aves migratorias que cada año van para allá. Es una obra, por tanto, que cuida del entorno y cuida de los habitantes de este. Y por tanto creo que es un claro ejemplo de lo que es el arte la mentalidad del arte ecofeminista. Mm, También quiero destacar que dentro mm, del arte feminista o el arte animalista, mm, muchas veces encontramos una contradicción entre el modo y el mensaje. Y un caso muy claro es el de Katarina Kotsira, que en 1993 crea la pirámide de animales, basada en los cuatro músicos de Bremen, ¿no? De los hermanos Grimm. Eh, un caballo, un perro, un gato y un gallo han sido sacrificados y disecados para hacer esta pieza. La obra fue muy polémica, estamos hablando del 93. La gente le parecía inaceptable hacer esto y la autora, Catarina, lo que dijo fue que ella pretendía señalar esa aniquilación de la vida animal de forma muy cruda, pero que lo que quería era más bien mm, escandalizarnos. O sea, que había conseguido su objetivo, al fin y al cabo. La pregunta, ¿es ético y moralmente aceptable esta contradicción para señalar y detener la explotación y la matanza de ese otro animal? Es un tema muy complejo, no se podría abarcar en tan poco tiempo, pero yo, al menos personalmente, considerando el arte como parte de la vida y no algo elevado y ajeno, mm, considero que seguir sacrificando y utilizando animales en nombre del arte quizá no está justificado. Sí que me parece interesante porque este tipo de obras y estas contradicciones son más síntomas y muestras de la relación real que todavía hoy día tenemos con los animales y todo lo que nos queda por avanzar. Entonces, creo que sí que hay que saber valorarla y darse cuenta mm, de la complejidad y el trasfondo que hay en ellas. Quiero volver a el tema principal, que es el arte feminista, perdón, el arte ecofeminista, que cada vez tiene mayor representación. Podríamos citar a una barbaridad de referentes eh, y de ejemplos, pero por decir algunas, diría a Jessica Segal, a Lucía Loren o Verónica Perales. Lucía Loren y Verónica Perales son artistas españolas, las tres actuales, por supuesto. Eh, y este arte es muy interesante porque es la desembocadura del arte ecologista y el arte feminista. Y podemos situar sus orígenes más o menos por la década de los 70, es decir, estamos hablando de un arte que tiene una trayectoria, un bagaje muy corto, unos 50 60 años como mucho, y esos orígenes más o menos en los 70
se debe a esa ola que hemos comentado anteriormente, esa ola ecologista del land art y del arte feminista también, que eso sería ya para más, pero es que solo por citar la figura, ¿no? De, por ejemplo, de Bali Export, es que los 70 es un momento mm, de vorágine y de convulsión. Eh, Françoise Dobon es una escritora francesa, se murió en 2005, que ya en 1974, en la década de los grandes 70, hace la contracción por primera vez entre feminismo y ecologismo, ya que cae en esa idea clave de que ambas cuestiones tienen una raíz común y por lo que están luchando y contra lo que luchan es seguramente una misma actitud de la que viene toda esta visión hegemónica, dualista, antropocéntrica, supremacista. La obra donde menciona por primera vez el término de ecofeminismo se llama Le Féminisme ou la Mort, y aunque no ha tenido en sí su persona mucha trascendencia, lo que sí es su obra, su pensamiento, por supuesto que la ha tenido. Eh, y creo que es más que palpable en el arte de hoy día. Podría poner muchos ejemplos, como en la Bienal de Venecia de este año. mm, Había obras muy interesantes que ya trataban el tema del animal, por ejemplo, en el pabellón danés, si no recuerdo mal, con la de We Walk the Earth, de Ufo y Soloto, o la de Duo Exonemo, de Pet Shop Metaverse, creo que se llamaba. Muy interesante, el tema da para mucho. Así que, y creo que todo esto es síntoma de cómo mientras que nosotros evolucionamos, la sociedad evoluciona, siempre se dice eso, pero no se dice que nuestro círculo moral también está constantemente en expansión. Y si vemos todo ese bagaje histórico en el cual no se ha tratado tanto el animal, va a ser ahora, en este siglo, cuando más se va a tratar lo animal. Así que quiero acabar haciendo un recorrido con imágenes y mencionando a artistas, en su mayoría, casi todas son mujeres, casualmente, eh, que sin estar encasilladas dentro de ese arte ecofeminista, ese discurso, mm, siendo muy diferentes, muy heterogéneas entre ellas, y teniendo una obra que a lo mejor no solo se centra en lo animal o en esa ética del cuidado, creo que de alguna manera tratan nuestra relación con los animales y muestran la transversalidad, la interdisciplinariedad que nutren el arte plural de hoy día, y creo que podrían estar, ¿no? Pues, dentro de todo este arte ecofeminista que yo quiero mm, mostrar más bien una perspectiva abierta. Así que, por citar, nos encontramos con Bianca Fields, Kim Van, las dos son chicas todavía muy jóvenes, o sea que su producción habrá que ver hasta dónde llega. Wangechi Mutu, Leo Forest. Wangechi Mutu es una mujer keniata que también relaciona las teorías postcolonialistas o decolonialistas con el tema animal y la mujer, ¿no? Esa misma cosificación que ambos sufren. Pauline Mouruchat, Marie-Claire Foix, mm, las dos creo que son un poco descendientes de Franz Marc, utiliza es- lo animal hibridado con lo humano para hablar de lo onírico, de algo más profundo dentro de eso humano, ¿no? Pues mm, hay un simbolismo, ¿no? Pero sin perder, es muy, para mí tienen ahí un toque también muy espiritual. Deborah Brown de una serie preciosa en la que muestra la ciudad, pero el sujeto es su perra, con la que siempre sale de paseo y siempre acaban ellas en la misma dimensión por la sombra, o es su perra la que sobresale. Tamara Kostianowski, que aquí pues con el tejido trata la carne y también nos habla del animal, ¿no? De una manera mm, más física. Eh, en fin, la lista podría seguir, pero se acaba el tiempo, así que espero que haya resultado de vuestro interés y nada, muchas gracias por vuestra atención. Así que gracias por todo y espero vuestras preguntas.